Los desafíos a los que se enfrentan hoy las empresas requieren más que nunca contar con las tecnologías y con las plataformas que reúnan una serie de características entre las que destacan la seguridad, la flexibilidad, la escalabilidad y la eficiencia. Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a esta sesión online que va a girar en torno a algunas de las tecnologías que reúnen estos requisitos. Sin duda, la nube híbrida y el multicloud responden a esos retos, amplificados por el crecimiento exponencial de los datos, de las amenazas de ciberseguridad y la necesidad de desarrollar aplicaciones modernas en la nube. Las organizaciones tienen que diseñar la mejor arquitectura para afrontarlos y para eso están dando el paso hacia los entornos de multinube. Analizaremos durante este webinar qué es lo que puede ofrecer, pasando por una mayor libertad de movimiento de los datos y aplicaciones hasta el aumento del rendimiento, evitando esos silos de datos que están siendo una limitación para algunas compañías. IBM y Sonda lo invitan a conocer cómo las tecnologías de IBM Power y Storage pueden ayudar a su organización a aprovechar estos beneficios de la nube híbrida multicloud, llevando su infraestructura al siguiente nivel. Y para hablar de todo esto y analizarlo, contamos con dos especialistas que conocen muy bien todo este contexto, con quienes vamos a conocer el panorama actual de estas tecnologías y a ver cómo las empresas pueden aprovechar todas sus ventajas. Contamos con Ricardo Contreras, IBM Servers Client Technical Specialist, y con Adrián Restuccia, IBM Storage Client Technical Specialist. Nos van a ofrecer ambos cada uno una presentación y pasaremos posteriormente a una sesión de preguntas y respuestas. Así que damos paso ya en primer lugar a Ricardo Contreras. Todo tuyo, por favor. Muchas gracias, Mónica. Muchas veces se habla acerca de este punto, acerca de la nube híbrida, pero para poder hablar de aquello necesitamos realmente saber qué es. La nube híbrida incorpora un grado de gestión, de organización y de portabilidad en las cargas, entre uno o dos o más entornos. Dependiendo de con quién hable, le pueden indicar que es tanto para una nube privada como para una nube pública, o entre dos nubes privadas o entre dos nubes públicas. Sin embargo, los tipos de nubes actuales comienzan a ser un poco más complejos de como eran antes. Ya la ubicación y la propiedad comienzan a ser unos aspectos un poco más abstractos. Es bueno verlo con ejemplo. Tradicionalmente las nubes públicas se ejecutaban fuera de las instalaciones, pero en la actualidad los proveedores de nubes públicas ahora son capaces de ejecutar sus servicios de nube dentro de los mismos centros de datos de los clientes. Y tradicionalmente las nubes privadas se ejecutaban in situ, dentro de los centros de datos de los clientes. Pero actualmente las empresas diseñan nubes privadas en centros de datos arrendados a terceros, fuera de sus propias instalaciones. Entonces, esta definición de nube pública y nube privada ha ido variando con el tiempo y se ha puesto un poco gris. Entonces, para poder definir lo que es la nube híbrida, es mejor hacerlo por sus funciones. Todas las nubes híbridas deberían poder realizar lo siguiente: conectar varios servidores entre sí, poder consolidar los recursos de TI, también poder escalar de manera horizontal e implementar recursos nuevos con rapidez. Podemos hacer el ejemplo con tanto los servidores como nuevo almacenamiento, nuevo poder de cómputo, alguna particularidad de alguna aplicación. También es necesario que la nube híbrida sea capaz de trasladar las cargas de trabajo entre distintos entornos de nube, tanto entre distintas nubes públicas, entre distintos proveedores de nubes privadas, entre cargas de un proveedor de nube y cargas on-premise. Incorporar una sola herramienta de gestión unificada, ya que si no tenemos una vista general de toda nuestra nube, administrar este entorno se va a volver un poco más complejo. Y por lo mismo, para poder facilitar esta administración, necesitamos organizar los procesos con la ayuda de la automatización. Todo esto es lo que involucra la nube híbrida. En particular, ahora el término multicloud se refiere a un enfoque de nube compuesto,
por más de un servicio de nube, que lo proporcionan dos proveedores de nube pública. Es mejor verlo también con un ejemplo. Su empresa interviene en la expansión de infraestructura de nube y pasó de tener los servidores tradicionales a cargas de trabajo basadas en virtualización. Y ahora está evaluando las opciones de poder ir a la nube pública para poder admitir una aplicación específica de un cliente en particular, el cual su aplicación tiene un uso variable en el tiempo. Usted en buscar encuentra la nube pública que tiene la combinación exacta de lo que necesita, tanto SLA, protocolos de seguridad, procesamiento, espacio y escalabilidad de las aplicaciones. Pero eventualmente los clientes comienzan a solicitar funciones que solamente están disponibles en otros proveedores de nube pública, el cual usted no eligió en un comienzo. Entonces, ahora comienza el desafío de tomar la aplicación de su cliente y hacerla interactuar con aplicaciones de distintos proveedores de nube. Y que estas aplicaciones también puedan escalar a libre demanda, tal como se lo pedía su cliente. Es en ese momento cuando usted ya tiene un entorno multicloud. Puede hacer conversar distintas nubes públicas para poder dar una solución completa. Entonces, en resumen, la nube híbrida es un entorno combinado de nube privada y nube pública que le permite que las aplicaciones y los datos se puedan compartir entre ellos. Y el multicloud tiene un enfoque de una nube compuesto por más de un servicio de nube y de un proveedor de nube tanto público como privado para poder hacer interactuar sus aplicaciones y también sus datos. Entonces, la multinube híbrida combina la nube privada, la nube pública y los servicios que entrega la nube o más de algún proveedor de nube. La cloud sabemos que ha introducido muchos cambios en estos últimos años. Todos pensamos que la cloud como un lugar, decíamos, tenemos que trasladar nuestras cargas de trabajo a la nube. Y durante los últimos 5 a 7 años, la nube ha ido evolucionando y nos ha hecho hacer las cosas de diferentes formas. Y fundamentalmente, hoy en día, la nube ya se refiere a un conjunto de capacidades, no a un lugar. Cuando se lanzaron los primeros servicios de nube, todos podíamos tener acceso a una infraestructura estilo autoservicio, como por ejemplo los procesadores, el ancho de banda, los almacenamientos. Si queríamos tener una máquina virtual, era deslizar una tarjeta de crédito, unos pocos clics y ya teníamos nuestra máquina virtual. Lo mismo ocurría también con volúmenes de almacenamiento. Se utilizaba la misma metodología, unos pocos clics y ya teníamos nuestro almacenamiento, tanto como nosotros lo queríamos. Incluso esto que ya podíamos formar de manera fácil, podíamos escalar. Si teníamos aplicaciones y estos tenían periodos de máxima demanda, podíamos escalar en recursos para que esta aplicación pudiera brindar todo lo necesario a los clientes. Todas estas capacidades elásticas de computación, de procesamiento, pero también de almacenamiento, y has podido hacer que la administración sea más simple. Y la operación también. Ha facilitado el poder realizar esas cosas de la administración de nuestra infraestructura TI. Hace las cosas más fáciles, más simples y más unificadas. Pero si realmente da un paso hacia atrás y piensa, estas capacidades que ofrece la cloud, de hacer las cosas fáciles, simples y unificadas, deberían poder hacerse en cualquier lugar, y no solamente en un proveedor de nube pública. Entonces la industria ha dicho, bueno, no significa que tenga que tener estas capacidades solo en una infraestructura fuera de mis instalaciones. Podría tener estas mismas capacidades, hacer de forma elástica, de forma fácil, simple y unificada, dentro de mi propio centro de datos. Y eso le da vida a los términos acerca de nube híbrida. Dice así que, de nuevo, refuerza
lo que es la nube. La nube no es un lugar físico, sino es la capacidad. ¿Qué capacidades tenemos en la nube? Tenemos la capacidad de poder pagar por lo que usamos, sobre la marcha, sin tener que apagar o prender nuestros servicios. Poder acceder a los recursos de computación, de almacenamiento, de GPU, de ancho de banda, de una manera elástica. Implementar, escalar nuestras aplicaciones de manera rápida, incluso bajo demanda, dependiendo de cómo están las cargas de nuestras aplicaciones. Mantener una gestión y una operación simple, aunque podamos tener distintos proveedores de nube, distintas cargas on-premise, podemos mantener esta gestión y esta administración de una manera simple. Y así enfocarnos directamente en software, mantener un software continuo, una innovación en cuanto a la infraestructura. Recordemos que el 94% de las organizaciones están utilizando una combinación entre nubes públicas y nubes privadas, y están adoptando esta estrategia de multinube híbrido. Si realmente queremos tener nuestro entorno cloud de una manera híbrida, necesitamos hacernos agnósticos al hardware donde éste esté corriendo. De esa manera, nuestras aplicaciones se van a enfocar en el desarrollo y cómo éstas pueden brindar un mejor servicio a los usuarios. Y nosotros nos vamos a poder enfocar directamente en las prestaciones que brinda cada hardware, cada proveedor de nube, y donde nosotros podamos alojar nuestras aplicaciones. Para poder llegar a eso, es necesario que utilicemos otras herramientas como OpenShift, que nos brinda la capacidad de utilizar contenedores y microservicios, utilizar estándares completamente open source, tener velocidad e innovación en cuanto a nuestro desarrollo de código, mantener también la seguridad dentro de nuestra misma plataforma con esta misma herramienta. Debido a que los contenedores se empaquetan y se aíslan completamente del entorno en donde estos están corriendo, todas nuestras aplicaciones pueden convivir dentro de estos contenedores sin necesidad de nada más. Entonces los usuarios, como ya son dueños de los contenedores, de sus aplicaciones dentro de los contenedores, usted puede tomar ese contenedor y moverlo a la nube, tanto privada como pública, que usted estime conveniente, y va a mantener la funcionalidad de sus aplicaciones. Esto brinda a las empresas la libertad de poder elegir, tanto en una nube pública, en una nube privada, en cuál hardware de cómputo con mejores prestaciones voy a elegir, y en funciones a estándares universales, el SLA, el espacio de almacenamiento, los costos que involucran esta infraestructura TI. En lugar de hacerlo como era antes, si tengo restricciones de propiedad, si tengo vendor locking, si esta aplicación solamente puede correr en este hardware y no en otro, al utilizar herramientas como OpenShift, realmente nosotros nos abstraemos de la capa que está más abajo acerca del hardware y el cómputo, y nos centramos directamente en el desarrollo de nuestras aplicaciones. Al utilizar eso, también debemos definir desarrollo dentro de nuestra propia aplicación. Por ejemplo, utilizar portabilidad con microservicios. Es un enfoque de arquitectura en la escritura del software en que las aplicaciones se dividen hasta sus componentes más pequeños y se vuelven independientes entre sí. Y aquí es cuando los contenedores juegan un punto principal, ya que nuestras aplicaciones basadas en microservicios pueden estar dentro de estos contenedores. Y como ya vimos anteriormente, estos mismos contenedores se pueden mover hacia la nube que nosotros estimemos conveniente por las prestaciones que ésta ofrece, y no porque tengo que correr mi código sobre cierto vendor o sobre cierta nube. Si ya damos un enfoque a nivel empresarial, OpenShift es la plataforma de contenedores basada en Kubernetes con una solución Enterprise, con operaciones automatizadas integrales para gestionar, para implementar nube híbrida y también multicloud, ya que podemos utilizar
servicios de otras nubes. Esta herramienta está optimizada para poder mejorar la productividad de los desarrolladores, ya que, como comentamos, se hace agnóstica al hardware y así los desarrolladores se pueden enfocar solamente en poder crear el código necesario para poder dar mejores prestaciones en su software. Si utilizamos esta herramienta en nuestro entorno multicloud, realmente podremos mover cargas de trabajo entre distintos tipos de hardware y también entre distintas clouds. Tal como se menciona en esta imagen, podemos mover entre distintas clouds el mismo contenedor y también entre distintos hardware, sea x86, IBM Power o IBM Z. Y este código va a poder funcionar en cada una de estas aplicaciones. Incluso bajo contenedores podemos moverlo de manera instantánea, haciéndose agnóstico al hardware y escalando en la infraestructura que le preste el mejor servicio para poder hacerlo dependiendo de cada software. Siempre es importante mantener la persistencia de los datos. Aunque ya tenemos nuestra aplicación bajo contenedores, recordemos que los contenedores también se crean y se pueden destruir. Entonces nuestros datos tienen que estar siempre asegurados. Y para eso utilizamos la suite de software de IBM para storage. Bajo esta misma tecnología de contenedores, IBM ya ha podido agrupar su propio software, llamado Cloudpak, los cuales ya están corriendo bajo tecnología OpenShift. Y el software de IBM está dentro de contenedores. Esto facilita mucho más la adopción de esta tecnología para las cargas de trabajo actuales. Y también estos software van a ir agrupados dependiendo de la necesidad de cada cliente. Puede utilizar software para seguridad, para la administración de la multicloud o para la administración de sus datos. Si ya tenemos esta tecnología de contenedores y estamos siendo completamente agnósticos al hardware, ahora tenemos que enfocarnos en el desarrollo de nuestras aplicaciones y no en ver dónde nuestras aplicaciones se van a ejecutar en 300 hardware. Es en ese momento en cuando nosotros podemos decidir cuáles son las prestaciones de cada hardware, qué nos brinda cada cloud para que nosotros podamos enviar nuestros contenedores dentro de cierta infraestructura. Por ejemplo, dentro de equipos Power IBM tenemos una mayor eficiencia con respecto a x86. No solamente una eficiencia a nivel de procesadores, sino que dentro de la misma cantidad de procesadores equivalentes, nosotros podemos hacer correr mayor cantidad de contenedores dentro de este mismo servidor. O sea, no solo logramos una mejor performance de cómputo, sino también el soportar la gran cantidad de contenedores, con menos recursos incluso que en x86. Tecnologías de este estilo le ayudan a usted a poder elegir completamente dónde poder correr su software, por qué elegirlo, cuáles son las prestaciones que él me brinda y de qué ayuda me va a servir cuando yo tenga que determinar dónde van a correr mis cargas de software. Muchas gracias por esta presentación, Ricardo. Continuamos con Adrián Restuccia, IBM Storage Client Technical Specialist. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Bienvenido. Muchas gracias, Mónica. Bueno, a ver, la idea de hoy es cómo hacemos desde el área de almacenamiento para estar alineados o ayudar a este mundo que nos contaba Ricardo de la nube múltiple y híbrida, ¿no? Así que vamos a ver cómo del lado de almacenamiento estamos, digamos, alineados en ese sentido, ¿no? Y a ver, como contaban ahí, ¿no? A ver, fíjense, hoy tenemos un mix con lo que es el IT tradicional, las nubes privadas, las nubes públicas, y con todo el tema digamos, de inteligencia artificial, machine learning, o sea, todo lo que sea, digamos, grandes volúmenes de datos que vienen de diferentes fuentes de generación, ¿no? Impulsado, a ver, esto fue un clic con el tema de la pandemia,
vemos que hay una adopción muchísimo más rápida de estas tecnologías, ¿no? Fíjense acá como contaba Ricardo, o sea, tenemos un mix de el IT tradicional, la nube privada, las múltiples nubes públicas, y la clave del lado del almacenamiento es poder que esto sea una administración lo más simple, lo más homogéneo, lo más transparente posible, ¿no? Y que yo pueda mover mi información o hacer una, como se llama en lo que es inteligencia artificial, hacer una ingesta de la data de múltiples fuentes de la forma más transparente posible, o en el caso que ocurrió con el tema de la pandemia, poder de un día para otro, si yo necesito mayores capacidades, poder tener un overflow hacia cualquiera de las nubes, ¿no? Y que esto sea totalmente transparente, o sea, un botón y yo ya puedo tomar recursos de otros medios, ¿no? Entonces, por ahí va el tema de las necesidades o el lineamiento de lo que es almacenamiento en lo que es las nubes híbridas, ¿no? Entonces, a ver, cuando yo estoy subido en este viaje, estamos hablando de que no es, digamos, empezar de cero, sino que yo tengo que modernizar mi almacenamiento y poder tomar estas capacidades. Porque a ninguna instalación, a ningún cliente podemos decir, bueno, esto hay que, digamos, tirar todo y arrancar de cero. Sino la idea es tomar lo que ya tienen, potenciarlo, modernizarlo y emprender ese camino, ese viaje hacia la nube, ¿no? Entonces, fíjense cuáles son los desafíos que hoy tenemos desde el lado de almacenamiento. Uno es el tema de la agilidad. O sea, como yo le digo, yo tengo diferentes fuentes de almacenamiento, sean internas o sean externas, y yo lo que necesito es poder tener un movimiento lo más transparente posible entre diferentes almacenamientos, sean de la marca que sea o sean de la fuente que sean de nubes públicas o privadas, ¿no? Otro tema importante es que esto sea un puente hacia las nuevas tecnologías. Y ahora vamos a ver un poquito más en detalle qué es este puente a las nuevas tecnologías. Otro pilar súper importante, que es lo que estamos hablando hoy, que esté abierto a esa nube, ¿no? O sea, poder hacer ese intercambio de información con las nubes que hay en el mercado. Tema no menor, que ha vuelto, esto IBM lo usaba hace montones de años y volvió a estar de moda, el tema de reducción de datos, y que no es un tema menor. Hoy estamos hablando de varios, digamos, decenas de terabytes, petabytes, zettabytes, y cada vez esto va a seguir incrementando por las diferentes fuentes de información que generan datos, ¿no? O si es video, definiciones de 8K, 16K, y demás. Entonces, tener tecnologías que me permitan reducir esos datos con tecnologías de compresión, de duplicación y demás, es fundamental, ¿no? Para, de vuelta, simplificar el almacenamiento. Si no antes, ustedes, los que tienen algunos años, digamos, se acordarán que los sistemas de almacenamiento eran refrigeradores grandes y uno tenía salas llenas de refrigeradores, digamos, de racks de almacenamiento, ¿no? Entonces, estas nuevas tecnologías nos permiten reducir y que sea mucho más manejable, ¿no? Y por último, un tema no menor es el tema de proteger la data, ¿no? Y uno de los mecanismos de protección es poder encriptar la data, ¿no? Para que esa encripción, digamos, me dé mecanismos mayores de seguridad con todo lo que sea o ciberataques o digamos, o trato de robo de información, ¿no? Por el lado de la nube, fíjense, yo lo que estoy, digamos, lo que requiero en mis instalaciones es, obviamente, un tema de poder hacer continuidad de negocio, o sea, poder tener un disaster recovery en la nube, o poder hacer DevOps en la nube, poder tener Cyber Resilience en la nube. Cyber Resilience, ¿qué significa? O sea, estar protegido de los ciberataques, ¿no? ¿Cómo protejo algo de los ciberataques? Aislándolo. O
sea, si yo tengo información que está en línea, esa información puede ser hackeada, pero si yo tengo una copia de esa información aislada, esa información no va a ser hackeada. Entonces, ¿cómo hago esa protección? ¿Cómo aíslo esa información? En la nube. Entonces, poder tener capacidades de mover data a la nube para que esté aislada, y cuando yo tengo un hackeo, poder recuperar esa data de la nube, ¿no? Otro tema interesante, migrar datos, ¿no? Entre clientes que tengan diferentes instalaciones, poder mover esa información a través de la nube, y obviamente la integración de la nube híbrida, ¿no? Entonces, a ver, acá del lado de esto, diagrama de almacenamiento IBM, tenemos dos grandes jugadores que nos simplifican y están alineados, y vamos en ese camino de la multinube, que son estos Spectrum Virtualize y Storage Insight, que vamos a ver un poquito más en detalle, características, funcionalidades y demás, ¿no? Entonces, de vuelta, cuando nosotros nos queremos ir en este camino del almacenamiento multinube, ¿qué tenemos que hacer? Simplificar. Y hoy en día, cuando yo estoy manejando almacenamiento en la mayoría de nuestras instalaciones, cuando yo administro un almacenamiento de entrada, un almacenamiento de rango medio, un almacenamiento de lo que nosotros llamamos high-end, normalmente son diferentes. O sea, por más que sean del mismo proveedor, o la nube también, ¿no? Por más que sea del mismo proveedor, las herramientas de administración son totalmente diferentes. Con lo cual, lo que nosotros, digamos, estamos apuntando es a simplificar, o sea, desde el más pequeño hasta la nube, que sea la misma herramienta. ¿Para qué? Para subir la innovación, bajar la complejidad y bajar el costo, que de lo contrario está como está mostrando acá. O sea, si al de tener diferentes vendors yo subo la complejidad y subo el costo, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Ahí lo que estábamos hablando, Spectrum Virtualize. Spectrum Virtualize es el corazón de nuestros sistemas de almacenamiento, en el cual yo tengo la misma infraestructura desde lo más pequeño hasta la nube, de punta a punta. Con lo cual, yo me puedo mover entre diferentes necesidades con la misma herramienta. ¿Y qué significa eso? Subo la innovación, o sea, tengo lo último de la capacidad de almacenamiento, bajo la complejidad y bajo el costo, porque estoy homogeneizando, estoy simplificando lo que es el almacenamiento, ¿no? Entonces, ese es el tema. Como explicaba también Ricardo, para entrar en este mundo de las nubes híbridas, necesito simplificar. Si ya no simplifico en casa, digamos, si ya no tengo la simplificación en mi data center y sigo con esa complejidad en la nube, la verdad que se va a hacer totalmente inmanejable, con lo cual tengo que simplificar, y ese es el primer camino, ¿no? Y esto es lo que IBM está apuntando en lo que sea almacenamiento, la simplificación. Bueno, acá es un poquito ver un tema digamos, de equipamiento, no voy a entrar mucho en detalle, pero es para mostrarle de lo que tenemos desde el entry hasta la nube, todo con la misma plataforma, obviamente lo que es almacenamiento, lo que hay que manejar es manejar las diferentes cargas de trabajo, de tener menores latencias, mayor capacidad de manejo de carga, las necesidades que tenemos hoy de nuestros clientes de manejar soluciones activo-activo, o sea, no tener un disaster recovery, que si yo pierdo un data center tengo horas para empezar a trabajar en otro data center, sino manejar el tema de activo-activo, ¿no? Con las diferentes tecnologías de flash, ¿no? O sea, hoy flash, digamos, el almacenamiento flash ya es el estándar del mercado, y ustedes van a ver en el mercado que hay diferentes tecnologías de flash, hasta SSM, que es la última tecnología. Entonces, la idea de esto es tratar de manejar de la mejor forma posible cada una de las tecnologías, ¿no? Y en el caso nuestro, lo que nosotros hacemos es utilizamos inteligencia artificial para poner el dato en la memoria flash que sea, digamos, más requerida. O sea, si tengo un dato que necesita mucha carga,
automáticamente se va a ir un tier mucho más rápido y a su vez que el dato, digamos, se enfríe o que, digamos, tenga menor capacidad o menor necesidad de acceso, vaya a un tier mucho más económico. Y ese es totalmente transparente, ese manejo. Por otro lado, como les comentaba, de modernizar el almacenamiento que teníamos y poder utilizar las capacidades que ya tienen instalado, uno de las claves que tiene IBM es el tema de virtualización de storage externo. Que nosotros esto ya tenemos más de 17 años de madurez del producto en el mercado, ¿no? O sea, ¿a dónde va este tema? Como les contaba, si yo me quiero embarcar en la nube híbrida, donde voy a tener diferentes vendors, yo tengo que simplificar mi almacenamiento, ¿no? Tengo que simplificar cómo lo administro. Entonces, puedo tener almacenamiento de diferentes vendors, Dell, Hitachi, Huawei, NetApp, HP, lo que sea, pero tengo que simplificar. ¿Cómo lo simplifico? Virtualizando. ¿Qué significa? Spectrum Virtualize, como bien lo dice el nombre, es un paraguas que yo puedo, digamos, tomar las capacidades del almacenamiento preexistente y poder manejarlo como único almacenamiento. Y todas estas facilidades que tiene el Spectrum Virtualize, todo el storage que está virtualizando lo hereda, todas estas cosas que yo estoy contando, ¿no? Del tier, lo que vamos a hablar un poquito de compresión, de duplicación, la integración con la nube, inscripción, todo esto, el storage de backend, digamos, todo este storage de diferentes vendors hereda estas funcionalidades. Y obviamente, lo que tengo que tener es una herramienta de administración, que es Storage Insight. Storage Insight es la herramienta de management, donde yo puedo ver las capacidades, puedo hacer una predicción a futuro, puedo tener un control de toda mi infraestructura de almacenamiento, ¿no? Entonces, fíjense acá un poquito lo que empezábamos la charla, ¿no? A ver cómo los alineamos a cada uno de estos pilares. Cuando hablábamos de agilidad, hablábamos de poder mover información entre diferentes repositorios, ¿no? Sea físico, de diferentes vendors, como vemos ahí, Hitachi, Dell, NetApp y demás, o la nube. Y esto lo logro con lo que contaba recién de la virtualización externa, poder virtualizar storage de diferentes vendors y mostrarlos como uno solo. Por otro lado, el puente a las nuevas tecnologías, ¿no? También, como contaba Ricardo, el tema de OpenShift. OpenShift y el tema de contenedores es el presente y el futuro, con lo cual, desde el lado de almacenamiento, nosotros tenemos una integración nativa con OpenShift, con lo cual podemos manejar ese famoso almacenamiento persistente. Por otro lado, la integración nativa con la nube, ¿no? O sea, nuestra solución también se puede, digamos, tener un deployment en hardware como en la nube y puedo hacer disaster recovery en la nube. Yo puedo replicar datos a la nube y usar la nube como un disaster recovery. Por otro lado, el tema de la reducción de datos, como hablábamos, ¿no? O sea, poder comprimir o deduplicar datos en línea y poder reducir esas tasas de utilización de almacenamiento, ¿no? Con tecnologías como el FlashCore, que obviamente las tecnologías de compresión y duplicación, digamos, tienen algún impacto en desempeño, pero si en el caso de IBM, que nosotros tenemos nuestros propios equipamientos que hacen compresión por hardware, ese impacto se ve minimizado, ¿no? Y por otro lado, el tema de la encripción de datos, ¿no? Poder encriptar todo el dato que yo tengo en mi solución, como el dato que, como les contaba, lo que estoy virtualizando, ¿no? Estos stores de diferentes marcas, si no tienen las capacidades, yo puedo brindarle todo esto, ¿no? Y de vuelta, todo esto que les estoy contando, todo el storage que yo estoy administrando y virtualizando hereda estas funcionalidades, ¿no? Y por último, lo que les contaba, esto de poder armar, ¿no? Soluciones como la que todos están necesitando nuestros clientes, de soluciones de 2 sitios, 3 sitios, activo-activo, ¿no? Activo-activo, esto de poder mover cargas de un data center a otro en forma transparente, o si tengo un problema en un data center, todo sigue fluyendo en forma transparente hacia el otro data center, ¿no? Así que bueno, esto es un poquito lo que les quería contar desde el lado de almacenamiento, cómo estamos alineados a esto de la nube híbrida, ¿no? Así que
Bueno, creo que ahora vienen un par de sesiones de consultas. Mónica, yo dejo acá de compartir y seguimos hablando. Gracias a los dos por estas presentaciones que han sido muy visuales. Nos habéis contado mucho y dando muchas claves y poniendo ese contexto del que hablaba al principio. Efectivamente, hay algunas preguntas para vosotros para ampliar esta información que nos habéis estado dando. En primer lugar, Adrián, todas las organizaciones, todas las empresas ahora mismo a nivel mundial, pues están teniendo que acelerar, que adaptar esa implementación de la digitalización, en parte por los desafíos que ya existían, como por ejemplo, pues esa cantidad de datos que no deja de aumentar, los riesgos de ciberseguridad que también, y a esto se han sumado esos nuevos desafíos que ya sabemos que ha supuesto la pandemia, un contexto que afecta a organizaciones de Chile, por supuesto. En este contexto, las soluciones de cloud híbrida sin duda están aquí para resolver una gran cantidad de estos retos. ¿Cuáles son esos beneficios de la nube, Adrián, en este contexto que estamos viviendo? A ver, un poquito lo que contaba al principio, ¿no? O sea, primero tengo que simplificar un tema, digamos, la administración. Y por otro lado, tener el manejo de la ingesta de datos de múltiples fuentes, el tema este de inteligencia artificial y demás, las redes sociales. Entonces, el tema es que yo tengo que tener una integración en todas esas diferentes fuentes digamos, de generación de datos. Y por otro lado, asociado a la pandemia, que fue clave, es el tema del overflow, porque las empresas de un viernes a un lunes tuvieron que empezar con el teletrabajo o un montón de cosas que las tenían en sus to-do, pero no era, digamos, hacer un clic. Entonces ya tener el pie en la nube a las empresas, y eso lo vimos, las empresas que tenían ya un pie en la nube, fue totalmente transparente, y las que no, les costó un par de meses, digamos, adaptarse. Así que hoy es clave esto, y de vuelta, lo principal es simplificar, porque si no es una locura manejar diferentes fuentes, ¿no? Así que por ahí va el tema. Sin duda, Adrián, y como bien decías, las empresas que estaban preparadas pues ya tenían esos pasos previos y han podido adaptarse mucho mejor. Y Ricardo, como decíamos, el número de datos ha aumentado, sigue aumentando, pero no solo eso, sino que el propio rol de los datos también está cambiando, ¿no? En este sentido, para los negocios, hoy la multinube híbrida es una realidad, pero el concepto de multicloud está incluso más extendido. De hecho, según una investigación realizada por el Institute of Business Value de IBM, preguntó a más de 1.000 ejecutivos en 19 industrias con sedes en 20 países diferentes, y el 85% de las empresas ya operaban algunas cargas de trabajo en un entorno multinube. Y para 2021, el 98% de las organizaciones esperan estar adoptando estas arquitecturas multinube. En este contexto, Ricardo, ¿qué elementos deben tener en cuenta las organizaciones para implementar esa multinube híbrida? ¿Tienen que estar preparados de antemano? Sí, un elemento fundamental en estos entornos es la administración de tu multinube híbrida. Y esto es porque quieres hacerlo simple, si no se puede complejizar, tal como decía Adrián, a un nivel muy alto. Cuando nos hablamos de administración, tiene que ser en varios aspectos, tanto en la gestión de eventos, en aplicaciones, en infraestructura, en gestión de multicluster, y es donde en realidad es donde residan las aplicaciones, tanto on-premise o en la nube o en cualquier otro lugar. Muchas gracias, Ricardo. Continuamos, Ricardo, con otra pregunta para ti. Otra de las opciones de las que se pueden beneficiar las empresas son los contenedores, tecnologías que permiten aislar las aplicaciones con todo su entorno para que sea más fácil mover la aplicación contenida entre esos entornos, mientras que se conservan todas las funcionalidades, y permite a los desarrolladores además crear en cualquier lugar algo sin duda que es muy valioso en estos días. Kubernetes es un buen ejemplo de ello. ¿Qué beneficios tiene, Ricardo, mover estas cargas de trabajo y de datos también mediante estas tecnologías? La modernización de aplicaciones ha empujado en realidad a los entornos de multinube híbrida, y se vale de elementos como los que tú mencionaste, microservicios y contenedores, pero estos elementos son fundamentales, ya que nos hace agnósticos al hardware y puedes moverte entre distintos hardware, distintos vendors, distintas nubes de una manera fácil y rápida y transparente para el usuario final.
es en ese momento en donde ya te puedes enfocar directamente a las prestaciones de cada nube. Y Adrián, terminamos con una última pregunta para ti. Decíamos al principio que ese 98% de las compañías estarán usando esos múltiples entornos de nube híbrida para 2021, que no queda nada ya, y el futuro es claramente multicloud híbrido. Ahora, Red Hat e IBM están integrando su software, su hardware, como nunca antes, ¿no? ¿Qué beneficios va a obtener el cliente de toda esta integración? A ver, el tema es lo que hablo siempre, ¿no? O sea, IBM con Red Hat ahora está trabajando a nivel de laboratorios, o sea, los dos laboratorios hay una sinergia muy importante, ¿no? Y traducido al usuario, a ver, como contaba Ricardo, los contenedores, hay dos tipos de contenedores, el que es efímero y el que es persistente, ¿no? Y el persistente necesita que el dato esté en el almacenamiento, entonces tiene que haber una sinergia para el cual el OpenShift maneje ese almacenamiento, digamos, en forma nativa, ¿no? Y bueno, esa sinergia del lado de storage de IBM existe, o sea, para que OpenShift maneje en forma nativa esas necesidades para alocar capacidad, borrar, utilizar más, menos, o sea, eso es, y eso se trabaja a nivel del usuario y obviamente la sinergia a nivel del laboratorio, ¿no? Que ahora está más unido que nunca. Así que sí, van a tener muchísimas ventajas con el casamiento de IBM con Red Hat. Pues muchísimas gracias a los dos. Nos quedamos con muchos de los mensajes que nos habéis dado, muchas claves importantes que las organizaciones van a tener en cuenta a la hora de implementar estas tecnologías multicloud, multinube en entornos híbridos, por supuesto. Esa simplicidad, esa integración con distintas fuentes y esa resolución de los retos y los desafíos que, como bien habéis explicado en vuestras presentaciones, están enfrentándose las compañías, pero van a poder resolverlo. Podemos terminar, si os parece, con un breve mensaje final de cada uno. ¿Con qué os gustaría que se quedasen nuestros espectadores de todo lo que hemos comentado? Adrián, por favor. A ver, lo que venimos repitiendo con Ricardo, para entrar a este tipo digamos, de viaje, la clave es la simplicidad. Sin eso es imposible emprender este viaje a la nueva normalidad, digamos. Ese es por el lado mío el mensaje. Muchísimas gracias. Pues terminamos, Ricardo, con tu último mensaje para cerrar este webinar, por favor. Me uniría a lo que dice Adrián. En realidad se debe hacer simple, pero debe tenerse una administración completa para tener la visual completa de una infraestructura TI. Pues muchísimas gracias a los dos. Nos quedamos con esa idea, con ese mensaje. Más importante que nunca, hay que simplificar porque ya tenemos bastante complejidad, ¿verdad?, por ahí fuera, como para además meterlo en esa infraestructura tecnológica de la empresa. Cuanto más simple, mejor. Muchísimas gracias, Adrián y Ricardo de IBM, por todo lo que nos habéis. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta pronto, hasta siempre, y gracias a todos los que nos habéis seguido. Hasta pronto y muchas gracias. Hasta luego.